Señores, estamos de regreso con El Consumidor y nos visita el licenciado Ramón Matos, él es psicólogo, y con él hablaremos acerca de trastornos de personalidad. ¿Cómo está usted, licenciado? Muy bien. Un placer tenerlo de regreso por Gracias. el programa. Doctor, esto de trastornos de personalidad, mucha gente habla, le comentaba fuera del aire, decía, bueno, la bipolaridad es uno de esos. No, no es ese, no es parte de eso. Porque se ha comentado, pero se desconoce cuáles son estos. Usted me hablaba que eran 10 y ahora se agrega uno más. Explíquenos un poquito de esto. ¿Qué es esto de trastorno de personalidad? Lo primero que el trastorno de la personalidad es un desajuste Sí. del ser humano a nivel de sociabilidad, a nivel de adaptación, conductas inadecuadas, que marca drásticamente Sí. un parámetro de conducta inadaptada dentro de la sociedad, la productividad del ser humano. Entonces, esto es ya porque un trastorno que marca de manera particular a alguien con una serie de criterios, vamos a decir, porque están determinados lo que es el libro de CM4, que usan los psicólogos, los psiquiatras, Sí. para encasillar o, vamos a decir, marcar a una persona dentro de una patología específica. Okay. Los trastornos de personalidad son 10 y el 11 es ya no específico porque cada uno tiene una serie de criterios que cumplir. Cuando hablamos de trastorno de personalidad no específico es porque hay personas que tienen un rasgo de cada uno de los trastornos. Okay. Entonces no se puede ajustar a uno. Porque si me dicen a mí una persona con un trastorno esquizoide de la personalidad, esta persona lo que falta de confianza lo caracteriza, no confía en nadie, tiene una distorsión cognitiva, una distorsión de pensamiento que escapa fuera de la realidad. Okay. Entonces eso genera una serie de conductas, de ansiedades. Entonces, y esta persona decimos, bueno, pero siempre piensa mal, desconfía mucho de los demás, una persona aislada, una persona apática, Okay. con un estado de ánimo por el piso. Entonces ya este trastorno esquizoide de la personalidad es uno de los más comunes que hay de los trastornos. Entonces, ¿cuáles son los trastornos? Tenemos el trastorno esquizoide, esquizotípico, tenemos también el esquizoide, tenemos el antisocial, la personalidad dependiente, tenemos también... El antisocial es la persona que se aísla, o sea, es una persona que siempre tiene temor a que la vayan a atacar, una persona temor a ser marginada, una persona que le teme sociabilizar con los demás, Okay. interaccionar, es una persona totalmente apartada, Okay. que no se relaciona con nadie. Exactamente. Seguimos entonces. Entonces tenemos también el trastorno límite, que es las personas cuando llegan a un límite de su estado de ánimo, o muy exagerado o muy mínimo. Sí. Entonces va siempre en los límites de lo que es la modalidad, Okay. en lo generalizado. Okay. Tenemos el histriónico, ¿Cuál que es la ese? persona que le gusta mucho llamar la atención, Llamar más la común atención. en las mujeres, Sí. porque se observa mucho lo que es la sexualidad. Okay. Son personas que usted las ve muy sensuales, viste muy sensuales, su comportamiento. Se deprimen porque no llaman la atención. No llaman la atención. Le gusta llamar la atención y ser el centro de atracción. Si no encuentra una persona a la cual esa persona le llame la atención o sea el medio de atención, entonces se deprimen. Entonces a esta persona hay que darle antidepresivo, hay que darle un ansiolítico porque genera una serie de ansiedad que no se mantiene tranquila. Siempre son personas muy alegres, muy activas, pero exageradamente. Ok. ¿Qué más? Tenemos también la conducta de evitación. La evitación. Evitación. Sí, personas que evitan totalmente lo que es la conducta de social. La persona, el trastorno antisocial se diferencia de este porque el antisocial rompe las reglas sociales, lo moral, lo ético, no le importa. Sí. Es una persona que no tiene límite, no respeta las reglas, es una persona que puede ser hasta delincuente. Okay. Y es una cuestión que te dice, bueno, pero esa persona es un delincuente de tal barrio. Sí. A veces no es el barrio, a veces no es la familia, sino es porque no hemos entendido que en nuestra sociedad hay que reformar muchas cosas para conocer cuando una persona comete un delito, ir a la raíz de por qué lo comete. Una persona que no quiere estudiar, no quiere trabajar, una persona que lo que vive es robando, que vive atracando y esas cosas, puede ser que tenga un trastorno Okay. de la conducta de la personalidad. Tenemos también la personalidad dependiente, Okay. que es una persona que siempre vive de la opinión de los demás, depende de una relación emocional, mayormente una pareja, y el miedo y la ansiedad es a quedarse solo. Okay. Esta persona siempre tienen un miedo a la ruptura sentimental emocional de alguien, siempre necesitan la aprobación de los demás para hacer algo y estar siempre acompañado. Okay. Eso es lo que es una personalidad dependiente. Y tenemos que algo muy común, el obsesivo compulsivo.
Una persona que se obsesionan con algo y la compulsión es la acción de hacer y materializar esa idea que tienen en su cabeza. Por ejemplo, gente que le gusta la limpieza. Y Sí. son, Es una persona que es limpie. marcadamente con el orden, es una persona cuadrada, muy rígida, muy psicorrígida. Cuando todo sale de su entorno, entonces ya eso crea una serie de ansiedad, una serie de incomodidades. Entonces la persona necesita necesariamente ejecutar esa acción de orden, de tener todo ahí cuadrado, de que todo esté bien. Entonces, si eso sale de ese parámetro, entonces se deprime y se siente mal. Entonces, porque es una obsesión. Usted me habla de 11 trastornos. Pero entonces, ¿cómo se tratan estos? ¿Se tratan todos de formas diferentes o hay un protocolo para los 10? Bueno, dentro de los criterios que tenemos una serie de especificaciones que son consecuencia de lo que es el trastorno. Al no poder una persona ejecutar una acción debido a esto, a esa patología, o vamos a decir, a esa condición del ser humano, entonces, ¿qué pasa? Que la persona o se deprime o crea una serie de ansiedades, entonces se trata con ansiolítico. Por eso es bueno primero referir al psiquiatra, que es un médico especialista en lo que son los medicamentos, que ya es un médico graduado y que tiene que ver con las medicaciones, porque los psicólogos no medicamos. No medican, claro. Nosotros simplemente colaboramos con lo que es la psicoterapia, adaptar al paciente a esa nueva condición que ha descubierto, que siempre se desarrollan muy pocos en la adolescencia, pero mayormente estos trastornos se desarrollan en la edad adulta. Muchas de estas características que usted ha mencionado, de estos trastornos de personalidad, son muchas veces confundidos con, que el muchacho es malcriado, que el muchacho es un antisocial, porque su familia, usted hablaba de que, bueno, lo crió mal su familia o el barrio. O sea, son muchas otras, vamos a decir, razones o causas que buscamos el ser humano, pero la recomendación sería entonces, antes de tomar una decisión de marcar a alguien o de señalar a alguien, llevarlo a buscar ayuda. Depende, depende, porque hay que ver el marco de la familia. Porque si un niño es muy consentido y en todo es aprobado, lo bueno, lo malo, lo que no es correcto, entonces ya usted está creando una persona que usted no le puede decir nunca que no, porque es una persona malcriada. Bueno, pero cuando digo buscar ayuda, tal vez esa sería parte de la ayuda, o sea, reconocer que no, el problema no es que él tiene un trastorno de personalidad, sino es que necesita ayuda, ustedes también, la familia hizo un mal trabajo. Por eso nosotros, con los psicólogos, lo primero que hacemos es el historial clínico del paciente, el entorno familiar, el entorno social, la edad de la persona que influye mucho, viene siendo desde las condiciones en que nació el individuo, su comportamiento, cómo fue cambiando, si hay algo que lo marcó, ya eso depende. Pero ya cuando una persona está criado dentro de los marcos morales, dentro de una familia moralmente estable, con buena educación, con buena formación, y vemos que el individuo eres adaptado a ese entorno y comete hechos que son delictivos, y entonces eso puede llamar la atención. Licenciado, una última pregunta. Hay un mito que se dice, los mexicanos decimos, cotorra vieja no aprende a hablar. ¿En la psicología se da eso? Se puede, porque en psicología un 50% depende del paciente. Lo primero es la voluntad del paciente, que reconozca que necesita ayuda, que el patrón que está repitiendo conductual necesite reformarlo porque le está haciendo daño a sí mismo y a su entorno. Entonces viene el rechazo de los demás, porque lo van aislando. Entonces, si la persona se revisa y reconoce, yo tengo un problema, necesito ayuda, va a un psicólogo y si es un problema conductual, eminentemente sí lo ayudamos. O sea, el primer paso es admitir que hay un problema. Admitir que hay un problema. Si yo reconozco que tengo un problema, tengo mejor pronóstico. Pero en los casos de los trastornos de personalidad, no, siempre el familiar, el entorno que se da cuenta, entonces recurre, porque hay personas que le dan crisis, entonces hay que llevarla con una crisis a un psiquiátrico, entonces ahí viene una medicación ansiolítico, antidepresivo, se determina la causa o el origen por qué esta persona es así, que es un trastorno. Entonces, después que se estabiliza el paciente, empieza una medicación continua y luego entonces venimos con la terapia. Bueno, de verdad que, licenciado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esto es un tema muy amplio que podemos detallar uno por uno. O sea, son 10 o 11, usted hablaba de 11, y uno por uno podemos hacer un programa de eso. Así que cada uno tiene su criterio de 7 a 8 criterios hasta 10. Y dice, para cumplir con esta condición tiene que cumplir por lo menos 5 o 6 de estos criterios. Por eso es delicado. Es delicado, tenemos que tratarlo un poco más amplio, pero bueno, usted siempre, yo sé que está dispuesto y nosotros nos gusta su participación porque siempre nos orienta de la mejor forma. Así que muchísimas gracias por estar en el programa. Señores, nos vamos a la pausa. A continuación viene nuestro amigo Bolívar Mejía con la sección Consumo Turismo.